Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 6 de abril del 2026, con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Ha estado lloviendo en muchos sitios del país y está fresquecito el ambiente. Señores, la Semana Mayor culminó, la Semana Santa. Nosotros estuvimos aquí hasta el miércoles y pues posteriormente nos trasladamos al interior del país. Como les pedíamos, como les señalábamos, tratar de que todo el mundo le hiciera caso a las instrucciones de las autoridades y que las mismas también pues fueran proactivas y tomaran las medidas previsorias ex ante. No como lo hacemos, dicen los dominicanos, que ponemos el candado después que nos roban. Me refería particularmente a la zona donde se experimentan esas dificultades del transporte, del tránsito, que es para el sur del país. Hasta las 6 de noviembre hasta Baní, es una autopista de 4 carriles y no hay problema. De ahí para allá, hacia el sur profundo, hasta Basua y por allá, y San Juan y Barahona y toda esa zona, es un desastre lo que se forma aquí en un lugar ahí que hay un puente, los pilones le llaman, venden unos pilones ahí, saliendo del número, y cuando las autoridades no toman las medidas preventivas, controlan todo el tránsito, ponen sus conos y ponen sus efectivos a patrullar la zona para evitar que el salvajismo que impera en nosotros los dominicanos se apodere de las calles y carreteras, pues entonces se les va la situación del control. Se les va de control y todos en las redes habrán podido ver las kilométricas y las kilométricas, los tapones kilométricos, las filas enormes, entaponadas las vías porque la bloquean completamente, forman 3 y 4, unas de una sola vía y se meten por el paseo, se meten a la vía contraria y se meten al paseo de la vía contraria y bloquean totalmente el tránsito cuando es hacia allá, este-oeste, cuando se van en el éxodo y cuando retornan oeste-este. La misma situación, la misma historia. Y si las autoridades no toman, lo decía yo el miércoles, y así fue. En las redes aparecían gente ahí entaponado a la 1 de la mañana todavía. Porque no tenemos ni civilidad, ni cultura, ni comportamiento. Y saben que no se puede, pero se meten a la brava. Por vía contraria, todos los otros separados, si alguien se meten en 2 carriles, entre el paseo y el otro, no, se meten y lo bloquean todo y se arma el lío. Y entonces cuando las autoridades se les va de la mano, que no toman previsiones a tiempo, entonces se arman esas situaciones. Los fallecidos, como siempre, los intoxicados, los accidentes fundamentalmente por estas imprudencias de los conductores, motoristas haciendo desmanes en las calles, los otros que les dicen que no se bañen en tales o cuales lugares, pero como ellos son los que saben, luego pagan las consecuencias. ¿A quién se le ocurre meterse con unas semanas? Esto se le ha pasado lloviendo. Usted ve los ríos como van y van cargados de agua. Metidos ahí, miren ni sabe lo que pasó, metidos ahí en el cauce del río. Ahí se llevó hasta, creo que no hubo pérdidas humanas, pero hasta vehículos se arrastró. A las 8 de la noche la gente todavía ahí, imagínense usted, es que nos pasamos de contentos. Aquello mismo pasó una vez, creo que en el río Fula, por Bonao, metidos en el río, con silla dentro del río y sin una señal de alerta que le diga si por ahí hay una avenida, una escorrentía y el río viene bajando, como se dice. Entonces arrastra a las personas. Aquella vez hubo una cantidad de muertos, se habló, se dice, entonces como quiera, nos pasa, como dice el refrán, como a los dominicanos, ponemos candado después que nos roban. Es algo como idiosincrático, va en nuestros ADNs, lo llevamos en la sangre.
Uno ve, por ejemplo, en las redes, en rotondas, la cantidad, por ejemplo, en Vietnam y esos sitios, cantidad de motores, que uno cruza y el otro cruza y el otro cruza y el otro cruza. Aquí 3 motores hacen un tapón. ¿Por qué? Porque los 3 quieren cruzar al mismo tiempo. No les alcanzan las neuronas para darse cuenta que si los 3 cruzan al mismo tiempo, lo que van a taponar es la vía. Y que con que uno deje pasar al otro, pasa uno, pasa el otro, pasa uno, pasa el otro, y se van cruzando y cruza todo el mundo. Ah, no, pero es llevarnos el mundo por delante. Y tú le dices a un motorista, a un guagüero, a un delivery de eso, a lo que sea, que él viene en vía contraria, y no, y te saca un bate y quiere pelear contigo. Él viene mal, él viene violando la ley. Y si tú lo amonestas, le dices, no, te insultan, te dicen de todo. Entonces el que está mal eres tú, que te comportas como la gente civilizada. Pero para que el mundo sea mundo, tiene que haber de todo. Ratas, alacranes, conejos, chivos, ¿verdad? Uno no puede bajar al nivel de esos, pero se comportan así. Uno ve las fotos de las terrenas, qué desastre. A mí me encantaba ir a las terrenas en Semana Santa. Los viernes de Samaná me trasladaba allá, ahí la playa, después solo hicieron un lío, un rebú, una cosa, dejé de ir más, nunca más. Entonces se comportan como salvajes, tuve el motorismo ahí, los motores, viajes, gente, no se puede ni caminar, no se puede andar en lo que es la ciudad. Claro, o sea, gracias a Dios que el turismo se ha desarrollado para la zona del Limón y toda esa zona por ahí con villas y residencias privadas, que la gente ni siquiera se mete en ese jolgorio, pero ya es cierto nivel. Antes el ciudadano podía ir y comprar su pescado y prepárame todos esos, como lo puede hacer en algunas playas. Bueno, pero no nos acostumbramos a vivir con cultura, con decencia, con civilidad. Pero las autoridades tienen que tomar el toro por los cuernos en estos casos. Bien, bueno, 18 fallecidos, es lo que vi en la prensa, 70 y qué sé yo cuántos heridos. Bueno, el sermón de las 7 palabras, los curas, las misas, todo muy bonito. Como siempre, muy dinámica la iglesia en estos últimos tiempos. Por otro lado, estás el miércoles estuvimos acá y esa noche estaba previsto un discurso del presidente Donald Trump. Se supone que debía haber calmado los mercados, que estábamos en el Easter Vacation, como le llaman en Estados Unidos, desde Semana Santa. El jueves se trabajó, los mercados actuaron y el desastre después de ese discurso, en su estilo característico, lo único que hizo fue poner los mercados en pánico. Vamos ahorita a entrar en algunos momentos a darle seguimiento a todo lo que siguió diciendo, porque eso fue el miércoles en la noche, en ese discurso. Pero él siguió el sábado santo, el domingo y todo. Ahorita vamos a entrar en eso. Pero de resumen le digo que de nuevo, con todas esas contradicciones que él para metiendo y sus narrativas y sus insultos y sus amenazas van y amenazas vienen, en realidad lo que hizo fue exacerbar aún más los mercados. El petróleo Brent se disparó a 120, el West Texas Intermediate, del crudo de Texas ligero, por los 110, la gasolina encampanada en Estados Unidos. Ahorita vemos los datos, lo habíamos comentado el mismo miércoles, pero la razón del discurso es que pero eso evidencia de nuevo las mismas incoherencias estratégicas y hasta de la propia narrativa, que lo que aquí es mucha manipulación. Hubo un derribo de un avión, unos pilotos, después hubo unas operaciones de rescate. A esas cosas vamos a comentarlos en unos instantes, porque primero tenemos que compartir con ustedes la información de que, bueno, el presidente Abinader se había reunido con sectores empresariales. Nosotros habíamos estado reclamando, y los mismos empresarios, que el gobierno presentara las medidas concretas de lo que iba a hacer. Magín dio unas pinceladas en una actividad de la que tuvo. Se habló de los 1.000 millones para los fertilizantes,
Vimos aquí las opiniones de economistas conocedores del tema que hablaban de experiencias previas, que la anterior crisis en el 22, cuando se desató la guerra de la invasión a Ucrania, se destinaron 1.400 millones y después se aumentó el monto y que no fue suficiente y que se tardaron en dar el dinero, o sea, le transfirieron a los que les dieron, a los que les llegó tarde. Y el objetivo era que llegara antes para que no escalaran los precios, para que ese nuevo precio mayor, más elevado del fertilizante no se traspasara al producto final. Llegó tarde, el golpe estuvo, se le dio el dinero, pero eso no impactó como debió haber impactado los mercados en términos de costos. Entonces, bueno, habíamos dicho durante todos estos días también, habíamos venido comentando las opiniones de diversos economistas sobre las medidas, que las encontraban insuficientes, que recomendaban allí, que recomendaban lo otro, esto y aquello. Entonces, pero el que tiene la sartén por el mango y el que tiene la responsabilidad de tomar las medidas, por supuesto, es quien administra la cosa pública, que es el gobierno, los funcionarios, y el presidente es la mayor autoridad ejecutiva. En consecuencia, obviamente, es de todos conocido que vinieron los aumentos de la gasolina, el mantenimiento de los subsidios, ahorita le doy otros detalles. Pero era importante que se reunieran, no se dieron detalles adicionales, pero las reuniones se efectuaron, pero era con sector empresarial, para controlar la estabilidad de los precios, que la estabilidad macroeconómica, que la inflación, para no traspasar a los consumidores, pero tenemos una crisis de magnitudes superiores a las crisis de suministro que habíamos tenido de petróleo, por lo menos, en las anteriores ocasiones. 73, la guerra de Yom Kippur, en el 79, con el descabezamiento del gobierno del régimen del Shah Reza Pahlavi, en Irán mismo, y la crisis de los commodities en el 2008, y la crisis financiera. Ahora tenemos una crisis de una magnitud extraordinariamente superior, porque ahora tenemos una carencia de oferta, una insuficiencia de suministro de alrededor de, redondiémoslo, de unos 11 millones de barriles de petróleo. Por ahí pasan 20 por el Golfo de Hormuz, por el estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico, la salida del Golfo Pérsico, pasan alrededor de 20 millones de barriles por día de petróleo, de crudo y derivados, pero también de gas natural, alrededor de un 20%, pero no solamente eso, alrededor de un 30% de la producción de helio que se produce en las refinerías de Qatar, de gas natural, esa gran refinería de Ras Al-Khaimah, que fue bombardeada los otros días, afectada en alrededor de un 17% su producción. Ahora por ahí no está saliendo el helio que se necesita para para la producción de semiconductores, chip, microchip, muchísimos componentes electrónicos. Pero tampoco está saliendo el ácido sulfúrico. Un 30% de la demanda mundial pasa por ese estrecho. El ácido sulfúrico es fundamental para la refinación de cobre, de níquel, que son esos materiales esenciales, minerales esenciales para todo lo que son equipos eléctricos y electrónicos. Pero también los otros días bombardeó Irán en respuesta al ataque que se le hizo a Ras Al-Khaimah, al campo petrolífero de gas. Ellos atacaron 2 refinerías, una en Qatar, una en Dubái de aluminio y otra en Bahrein. Entonces, fíjense ustedes cuántos minerales les he dicho que se están afectando, que no es solamente petróleo, aunque hablemos de petróleo, los fertilizantes que salen, que pasan por ahí, alrededor de un 30%. Entonces, esta crisis
tiene unas ramificaciones extraordinariamente mayores que todas las otras que hemos visto en la historia contemporánea. Y historia contemporánea porque, por ejemplo, hablé de microchips y semiconductores. En el 73 eso no existía. Hoy eso es esencial. Estas dos cosas que yo tengo aquí están llenas de eso. Esencial. La cámara que me está viendo, la televisión que usted tiene en su casa, todo. Y el helio es fundamental para la producción de esos semiconductores, de los vehículos, que ya todos los vehículos, todas esas instrucciones que tienen los vehículos, CarPlay, pantalla táctil, las luces que se abaten, las señales, todo eso es electrónico, esos son microchips. Cuando hubo un problema, cuando la pandemia y eso, se afectó la producción, los vehículos también, la producción de vehículos se ve afectada. Eso es empleo y todas estas industrias están siendo afectadas, todas las que dependen de esos componentes críticos de los que les he hablado. Evidentemente que hace sentido que entonces que el presidente convoque a un acuerdo nacional. Es una crisis de trascendencia a los sectores sociales, políticos y productivos. Ya se ha reunido con los empresarios. No es ocioso que convoque, que se acerque. Instruyeron al Ministerio de la Presidencia de Economía y de Comercio de MIPYME para que inicie consultas y socialice las medidas que el gobierno va a establecer para procurar consensos. Y yo creo que evidentemente que los problemas estaban antes de la crisis. No hay ninguna duda, veníamos con problemas. Veníamos con problemas y no generados por la incertidumbre de los mercados internacionales y de Donald Trump, porque nada de eso fue verdad y lo decíamos aquí. Eso es la narrativa, porque si aquí hubo un sector, el sector que dinamizó la economía, que la mantuvo a flote, fue el sector externo. Mayor inversión extranjera, mayor cantidad de remesas, crecimiento del turismo, crecimiento de las exportaciones de zonas francas, los 4 componentes clave del sector externo. 46 mil millones de dólares produjo la economía el año pasado. 3.000 y 4, ¿cómo fue? Creo como en unos 3.000 y pico más que el año previo. O sea, el sector externo estuvo fenomenal. Los problemas nos los hemos creado nosotros mismos dándonos disparos en los pies. La falta de las reformas, la reforma aquella, en lugar de fomentar crecimiento, lo que hizo fue que ahuyentó y asustó inversiones posiblemente. Y la economía lo que creció fue un pírrico 2.1%. O sea, problemas teníamos, problemas creciendo por debajo del potencial y haciendo cosas que en nada iban a contribuir a que recuperáramos el terreno perdido. Y ahora viene y ocurre eso, como dice el cuento. Éramos muchos y además parió la abuela. Ahora, ganamos algo echándonos la culpa unos con otros, digamos, en el sentido, evidentemente que todo el mundo sabe que quien tiene la responsabilidad es el gobierno y está administrando el Estado. Pero esta es una situación ahora sí que viene de fuera. Lo otro eran cuentos, como el cuento aquel del lobo, del pastorcito y el lobo. Viene el lobo, y iban los otros pastores a ayudarlo, a defender, porque el pastorcito no vaya a ser lobo, se lo comiera. Y él se explotaba en la risa. Ustedes saben ese cuentito. Y volvía hasta que los pastores se hartaron y un día el lobo sí se le apareció de verdad y el pastorcito empezó a llamar, o sea, el lobo. Y los pastores no le hicieron caso, no, él está siempre relajando, eso es otro relajo más, pero esa vez sí llegó el lobo y se comió al pastorcito y se le comió las ovejas. Entonces así, pues bien, hablábamos de del impacto de la crisis y ahí pues ya se nos fue la luz. Pero bueno, vamos a recapitular. El presidente convocó a un acuerdo nacional para tratar de presentar las medidas, consensuarlas, recabar el apoyo de los diversos sectores políticos, sociales, empresariales, y eso yo lo considero positivo y vamos a ver en qué consisten pues las medidas que el gobierno propone.
Ya los obispos le venían diciendo que el gobierno tenía, igual que yo he dicho siempre por aquí cuando se habla de la reforma, predicar con el ejemplo. Tiene que predicar con el ejemplo, esa francachela, ese despilfarro, ese siempre querer obtener capital político y clientelismo, tiene que moderarlo. Fíjense, dije, no eliminarlos, al menos por lo menos moderarlo. Hay publicidad, hay comunicaciones que lo que se hacen son proselitismo, clientelismo. Ahora hay otras que son comunicativas, de educativas, que sí pueden mantenerse, de mensajes positivos a la sociedad. Bueno, ya eso está dicho, lo han dicho muchos sectores, y además de eso el presidente, aparte de ordenar y que se socialicen las medidas y tratar de procurar consenso con los diversos sectores, ordenó reforzar la frontera, porque hay un despliegue de unas fuerzas el 1 de abril y llegaban los primeros contingentes. Acuérdense que los de Kenia se iban porque van a llegar para enfrentar las pandillas, ya con esa función específica. El 1 de abril llegaron el primer contingente y continuarán llegando. Eso es una misión de la ONU. Y obviamente la frontera de nosotros, el fin de semana, ahí ahora veíamos en la Semana Santa, que hubo de aquel lado unos tiroteos y la gente en Artibonito, ahí en Las Dos Bocas se llama la localidad. Y la gente despavorida de aquel lado y esto, porque los tiros no tienen que ver que sea una frontera, cruzan para un lado y para el otro. Bueno, pero nada, no está de más y está muy bien que el presidente pues destine o ordene que esa protección se mantenga, porque eso es la responsabilidad que tienen las autoridades. Y si se aprieta de aquel lado, pues hay que ponerle un dique de para que ellos pasan como le da su gana para acá. Los haitianos por ahí es por manada, pero los que estamos hablando son las pandillas. No vaya a ser que efectivos armados y ese tipo de cosas pues vayan a pensar que tienen un camino para escapar de aquellos. Como pasaba, por ejemplo, y esos líos que llegó a haber entre Colombia y Ecuador, por ejemplo. Recuerdan que hasta el presidente Fernández intervino en un conflicto internacional que iba a suceder entre Uribe y Chávez, y estaba creo que Correa también en Ecuador. Bueno, no vaya a ser que suceda que saliendo corran de allá y se vengan a meter para acá. No, está muy bien eso que el presidente ha ordenado a las Fuerzas Armadas reforzar la frontera ante el despliegue de esas fuerzas internacionales. Pues eso es lo que tenemos básicamente en función de lo que ha pasado en la Semana Mayor, en la Semana Santa, esas decisiones del presidente. Les comentaba de ese discurso que tuvo el presidente Trump el miércoles en la noche y cómo los mercados al otro día se fueron de bruces. Se cayó el Dow Jones, cayó el Standard & Poor's, el Nasdaq, todos los indicadores y los índices de transacciones, porque en lugar de apaciguar los ánimos, en lugar de calmar los ánimos, lo que hizo fue que amenazó mucho, no dio términos, no dio plazos, lo único que, y obviamente del otro lado se sabía cuál iba a ser pues la reacción y la respuesta. Ante amenazas van y amenazas vienen y bombas van y bombas vienen, aquellos siguen bombardeando a Irán, retaliando a los países del Golfo y amenazando con que van a destruir todo, que si usted quiere petróleo a 200, haga lo que usted está diciendo. Bueno, eso fue el miércoles en la noche. Bueno, ya el jueves, los mercados, como le dije, aquí no sé, ya uno prácticamente cerró todo, las instituciones públicas aquí cerraron el miércoles a las 4 de la tarde, hasta mediodía se trabajaba básicamente el jueves. Los mercados internacionales, pues por supuesto que seguían cotizándose, como les dije, el Brent, el petróleo del Mar del Norte a 120, el Texas intermedio, pues llegó a un momento a estar por encima también, después de todas esas declaraciones y esas intimidaciones que él quiso hacer, con una gasolina que justamente parte del discurso, pero de las incoherencias que él maneja cuando habla, con una gasolina que ya está el promedio, según la Asociación Automovilística de Estados Unidos, anda en 4,10 promedio.
Hay estados, hay en California que están pagando, en Los Ángeles hasta $8 el galón, y a 5, y en Nueva York, y aquí y allá, y dábamos algunas pinceladas de cómo estaban esos precios, porque los derivados y la gasolina pues provienen, tienen una correlación positiva con relación al crudo. Si el crudo sube, pues por supuesto que habrá de subir la gasolina. No necesariamente en la misma proporción, porque depende de la refinería, depende también el tipo de crudo que tú estés obteniendo y procesando en determinado momento. Por eso esas refinerías de aquí, de esta zona, por eso Estados Unidos produce el mayor productor ahora mismo de petróleo, 12, 13 millones de barriles por día, pero consume 20. Y los que necesita importar de Canadá, de Medio Oriente, de Venezuela, de México, porque el light sweet crude que él utiliza, que él produce el C-Texas, de esa refinería, no produce en la cantidad suficiente de gasolina, mucho nafta, mucho querosén, y básicamente lo exportan. Para esas refinerías del Golfo necesitan crudos pesados, sour, con mucho azufre, mucho pesado, que le produzcan muchos otros componentes. Y esa es la que ellos procesan. Bueno, esa es su realidad energética, pero él habló y habla y sale con esas cosas y amenaza con el estrecho de Hormuz, que no necesitamos que nos ayuden, que necesitamos que nos ayuden, que insulta a los aliados, que va a destruir a la OTAN. En su primera gestión ese fue su objetivo fundamental. Parece que eso lo debía Putin. Y ahora le ha encontrado excusas para hablar de eso, porque no es verdad, porque la OTAN, si es una organización de defensa, no tiene nada que buscar ya atacando a Irán, ni a ningún golfo, ni a ningún estrecho. Usted armó ese lío, antes de usted armar ese lío, por ahí pasaba todo el mundo bien. Los barcos de Francia están pasando, los barcos que van a Turquía están pasando, los que van a la India están pasando, los que no pasan son los americanos y los israelíes y los de los aliados, que ellos dicen que son hostiles, gracias. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en esa situación. Ahorita vamos a conocer algunos detalles de lo que él posteriormente a ese discurso del miércoles dijo, pero el resultado del discurso, que no lo pudimos comentar aquí, al día siguiente, porque no tuvimos programa en vivo, fue un desastre. Y ha seguido siendo. Ahorita vamos a ver cómo están los mercados, cómo siguen, cuáles son las acusaciones, los ataques, los bombardeos. Les he dicho desde un principio que no se nos está diciendo del todo la verdad. No sabemos realmente todo lo que ocurre y lo que no ocurre, y aquí se manipula mucho. Se manipula mucho. Pero uno trata de sacarle, pues, trata uno de interpretar de la mejor manera posible en función de lo que nos llega de las informaciones internacionales. Y eso analizamos y hacemos con ustedes. Vamos a hacer una pausa y venimos en breve con más. Esto es Economía y Mercado.